Listo muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar ahora. Vamos a hacer un repaso antes del examen, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Yo les dije que va a venir, eh, bueno, va a venir condensadores, eh, lo que es capacitores, condensadores, ¿no? Parte de transistores y esos dos los principales, ¿no? Ahora vamos a realizar el repaso, ¿no? De lo que son condensadores y transistores, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Bueno, los condensadores, como sabemos, son eh, son dispositivos electrónicos, ¿no? Que almacenan carga eléctrica. Recuerden siempre eso, son componentes electrónicos que almacenan carga eléctrica, formados por dos placas separadas por un material aislante. Eh, este material aislante está impregnado de un líquido dieléctrico, se llama, ¿no? Ese líquido o esa sustancia que está entre cada placa y placa, ¿no? Para poder almacenar los electrones o la carga eléctrica que recibe. Cuando se carga totalmente se comporta como un circuito abierto. La capacidad, cantidad de carga capaz de almacenar, ¿no? O sea, según el voltaje o la carga a almacenar, es el mismo valor de la fuente de alimentación, ¿no? Si es que el, la fuente de alimentación alimenta con 12 voltios, lo máximo que va a cargar el condensador es 12 voltios. Si en caso encuentran otro condensador de mayor voltaje, ¿no? Y su fuente de alimentación es las fuentes de alimentación de los que son los equipos, los televisores o accesorios de 220 voltios, su carga de almacenamiento es de 110 voltios, ¿no? 110 o 220 voltios, ¿no? Dependiendo la ubicación del condensador, ¿no? Y de qué carga está recibiendo, ¿no? Qué voltaje está recibiendo. El máximo que tiene la carga de alimentación es lo máximo que va a cargar, ¿no? Y una vez que está cargado, como dice aquí, una vez que ya está al máximo de carga, se comporta como un circuito abierto, como que no hay conexión. ¿Por qué? Porque ya una vez que está bien cargado de electrones, comienza a enviar su carga. Toda la carga que tiene acumulada lo comienza a repartir o a distribuir. En caso no exista o baje la tensión de la fuente, ¿no? Entonces, ese lo suplace y comienza a aumentar el voltaje, comienza a descargar todos los electrones que tiene hasta que empieza su descarga, ¿no? Dependiendo, como trabaja como especie de una batería, una pequeña batería de duración ilimitada nada más, ¿no? No es que va a mantener el voltaje constante, no, sino conforme va pasando el tiempo, conforme transcurre el tiempo, la carga va disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está consumiéndose los circuitos electrónicos que están conectados comienzan a consumir. Y si en caso no hubiera, ya conectan y no hubiera ningún consumo de otros circuitos, entonces el condensador va a permanecer cargado, ¿no? Eso, como les dije, que tengan mucho cuidado a la hora que ven condensadores de alto voltaje. Por ejemplo, van a encontrar condensadores de 440, de 300 voltios o 440 voltios, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese sí almacena gran cantidad de voltaje, ¿no? Entonces, primero hay que estar seguros que esté descargado, ¿no? Con el voltímetro medimos, ¿no? Medimos en los pines, en los pines de la tarjeta impresa, ¿no? Ya ahí se nota el condensador, ¿no? Lo volteamos en la parte donde está las soldaduras, ¿no? Está soldado, y ahí colocamos los pines positivo y negativo para ver si es que está cargado, ¿no? Y ahí le va a marcar, aunque no esté conectada la fuente, estos condensadores van a permanecer cargados, no van a permanecer la energía con un voltaje, ¿no? Según el voltaje que indica. Por ejemplo, aquí dice 2200 microfaradios, pero aquí está 16 voltios, ¿no? Bueno, acá no va a haber problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje es pequeño, aunque sí va a permanecer cargado, ¿no? Si ustedes en uno de condensadores pequeños
de 12 este sí es 16 voltios, lo máximo que va a cargar son 12 voltios, ¿no? Porque como les dije que el voltaje que va a soportar debe ser superior, ¿no? Debe ser superior al voltaje de la fuente, ¿no? De la fuente o donde está conectado el condensador, o el condensador donde va a realizar el filtrado, ¿no? El filtrado de corriente. Entonces aquí le colocamos el positivo y el negativo, ¿no? El positivo y el negativo, y no va a marcar un voltaje, ¿no? Así como le digo, así aunque no esté conectado, va a permanecer cargado, ¿no? Lo que se debe hacer si queremos descargar es, como le dije, colocar un piloto aquí, un positivo y un negativo, conectarlo a un foco, y va a encender, y conforme va pasando el tiempo se va a apagar, ¿no? Así como hemos visto los circuitos que realizamos con el LED, ¿no? Que activamos el switch, de ahí lo desactivamos, y conforme pasaba el tiempo comenzaba a descargarse, ¿no? Por medio del LED comienza a descargarse la corriente, ¿no? en el condensador. Si en caso no hubiera LED, no hubiera LED, no hubiera un consumo que realice, el condensador va a permanecer cargado, va a permanecer con los 12 voltios almacenados, va a permanecer. ¿Por qué? Porque no hay una resistencia de carga que pueda que lo descargue, ¿no? El condensador. Su voltaje no lo va a permanecer dentro del cuerpo del condensador, va a permanecer como especie de una pila, ¿no? Una pila. Y si ustedes tocan, por decir, si es un voltaje más alto, ustedes tocan estos dos pines, ¿no? Van a tener la descarga eléctrica, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Los tipos de condensadores, ¿no? Son electrolíticos, que tienen polaridad, ¿no? Estos son los electrolíticos que tienen en su cuerpo mismo, indican el negativo y el positivo, ¿no? El negativo, ¿no? Es donde está la rayita negra, ¿ya? Y el positivo no va a indicar nada, ¿no? Por obvio se nota que es el positivo. Los cerámicos son una especie de lentejas, ¿no? Son unos redonditos que no tienen, eso sí no tienen polaridad, ¿no? Y los CDA también no tienen polaridad. Y esta es una fórmula del tiempo de descarga, ¿no? Tiempo de descarga o tiempo de carga de lo que va el tiempo que va a cargar y tiempo que va a descargar el condensador, ¿no? Dependiendo de la resistencia y el valor del capacitor, ¿no? Y el 5 es una constante que siempre va a ir. Carga y descarga de un condensador. Un condensador no se descarga instantáneamente. Lo mismo que ocurre si queremos parar un coche de 100 km a 120, ¿no? No podría pasar directamente, sino que hay un periodo de tránsito. Este es un ejemplo que está dando así que cuando un auto está a 100 kilómetros y queremos llevarlo a 120, entonces va a pasar un largo periodo hasta que llegue los 220, ¿no? Porque de un momento a otro no puede pasar a 120, ¿no? Vamos a acelerar y vamos a ir poco a poco, va subiendo la aguja y va aumentando. Lo mismo sucede con el condensador, ¿no? Conforme va a cargar su voltaje total, va a pasar un tiempo, ¿no? Hasta completar toda su carga dentro del cuerpo del mismo condensador. Como vamos a ver más adelante, ¿no? Esto hacemos que los condensadores se puedan usar como temporizador, ¿no? Como hemos visto en los circuitos que hemos realizado, se comporta como un temporizador, ¿no? Un temporizador de voltaje o de corriente, ¿no? Que va a almacenar a la hora que ya quitamos la fuente de alimentación. Entonces la corriente lo va a entregar el condensador, ¿no? Pero como digo, con un periodo corto, ¿no? Un periodo limitado. ¿Por qué? Porque no es una batería, ¿no? que va a tener constante el voltaje, sino según lo que tiene almacenado es lo que va a enviar, ¿no? Por un periodo más o menos dependiendo de la carga también la carga del condensador. Vamos a ver cómo se carga y descarga un condensador partiendo de un circuito muy sencillo en el que solo tenemos una resistencia de salida R1, R2 y un conmutador para cargar o descargar el condensador dependiendo de su posición, ¿no? La resistencia 1, como ya veremos, es para poder controlar el tiempo de carga y se llama resistencia de carga. Estamos aquí, ¿no? Este es el circuito, ¿no? El condensador de carga, así es como va a cargar. Este es el conmutador, ¿no? Al poner el conmutador tal como está en la posición del circuito, ¿no? Como está aquí, el condensador estará en serie con la resistencia R1 y cargará, ¿no?
y estará cargándose, ¿no? O sea, acá está la fuente de alimentación, ¿no? La pila o la batería, pasa por la resistencia y está recibiendo el condensador, ¿no? Solo está cargando toda la energía, ¿no? Que tiene la batería. Va a estar cargándose, ¿no? Hasta ahí. Esta es la forma de onda. ¿Cómo es que va a cargar? ¿No? El tiempo de carga dependerá de la capacidad del condensador y de la resistencia que hemos puesto en serie con él, ¿no? Esta es la curva, cómo es que va a cargar. Este es el voltaje, conforme va aumentando en el tiempo, ¿no? Conforme va aumentando en el tiempo se va cargando, ¿no? Va cargando hasta llegar al máximo el máximo total según el valor de la batería en este caso. Ahora, para calcular el tiempo que va a ser de este punto a este punto, puede ser 5, 6 o 7 segundos, es esta fórmula, ¿no? El tiempo 1 de carga, ¿no? Es 5 por R1, el valor de la resistencia, por el valor del condensador. El valor del condensador es en microfaradios y la resistencia en ohmios, ¿no? Entonces aquí nos va a dar el tiempo que demora en cargar el condensador, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Que está cargando, en esta posición está cargando el condensador, ¿no? Está llenándose de electrones dentro del cuerpo, donde tiene una sustancia llamada dieléctrico, ¿no? Una sustancia llamada dieléctrico. Esa es la que permite almacenar los electrones. La resistencia lo que hace es hacer más difícil el paso de la corriente eléctrica, de la corriente hacia el condensador. Por eso cuando mayor sea esta, la resistencia, mayor será el tipo de carga, ¿no? Aquí está explicando, ¿no? Este es una parte, ¿no? De lo que va a indicar si es que va a demorar. Mientras mayor sea la resistencia, mayor va a ser el tiempo de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque los electrones no van a pasar de todo lo que entrega la fuente, ¿no? Sino va a tener una resistencia o una limitación de corriente, ¿no? Que va a llegar hasta el condensador, ¿no? Y según la resistencia y el valor y la capacidad del condensador es lo que va a ir. Es como que si fuese este condensador un cilindro, ¿no? Un cilindro. Aquí la resistencia va a limitar la corriente, ¿no? Va a ir como especie de, si aquí entra un chorro de electricidad, de corriente, ¿no? Un chorro de electrones, aquí va a gotear, ¿no? Va a estar saliendo por gotitas y va a empezar a llenar el cilindro, ¿no? El cilindro del condensador. Va a llenar hasta que llegue a lo máximo. Una vez que llega a lo máximo se comporta como dice, como un circuito abierto. Ya no va a seguir circulando corriente, no se va a mantener el voltaje ahí no va a quedar en esa posición. Esto es lo que indica esta primera parte, ¿no? Esta parte de... Ahora, los electrones que circulan por el circuito irán más lento hacia el condensador por culpa de la resistencia, como le estaba explicando, ¿no? Conforme la resistencia aumenta el valor, va a ser mayor la carga, ¿no? De corriente. ¿Por qué? Porque está yendo los electrones lentos, ¿no? Debido a la resistencia. Si se fijan en la gráfica del tiempo en función a la tensión del condensador, el condensador se va cargando hasta alcanzar su capacidad máxima al cabo de, bueno, esta es la fórmula, 5 por R1 por C en segundos, ¿no? Aquí está más claro, 5, o sea, 5 es un valor constante, ¿no? Esto es lo que va a permanecer siempre, 5. Por la resistencia va a variar según el valor, igual también con el condensador, según el valor del condensador. Tiempo de carga de un condensador, ¿no? T es el tiempo de carga, R es la resistencia de carga y C es la capacidad de condensador. Profe, y siempre, por ejemplo, la resistencia de carga va a ser en ohmios y con la unidad de medida del condensador en microfaradio. Sí. ¿O eso no tiene diferencia? Sí, ahorita vamos a ver el ejemplo cuando va a estar en ohmios y este va a estar en microfaradios el condensador y ahí tenemos que pasarlo a faradios, ¿no? La capacidad del condensador, a faradios se pasa. La resistencia sí queda en ohmios, o a veces está en kiloohmios, entonces hay que pasarlo a ohmios, ¿no? Para hallar el tiempo de carga hay que pasar en esta resistencia en ohmios, si sea en kiloohmios, pasarlo a ohmios, y el condensador a faradios, ¿no? Cuando esté en microfaradios, no pasarlo a faradios. Ahora, este es el tiempo de descarga. El anterior fue de carga, este de descarga, ¿no? Ahora acá es como que el conmutador estamos poniéndolo
hacia el otro extremo, ¿no? Hacia el otro lado. Ya hemos quitado la alimentación, ¿no? El circuito de la batería, y ahora como ha cargado ya el condensador, estamos conectándolo hacia la resistencia R2, ¿no? La R2 está consumiendo el voltaje, y si acá pusiéramos un LED, ¿no? Veríamos, ¿no? Pero aquí solamente estamos colocando una resistencia R2 para poder definir el tiempo de descarga, más que nada, ¿no? Entonces, aquí todos los electrones almacenados en el condensador, ya que es como una especie de un cilindro, es enviado, salen disparados, ¿no? ¿Por qué? Porque están comprimidos, y como aquí tienen una libertad para poder salir, entonces comienzan a distribuirse, ¿no? Los electrones. Pasa por la resistencia R2 y cierra el circuito, ¿no? Y van circulando de esta forma, ¿no? Desde el positivo al negativo circulan por R2. Y aquí vemos la gráfica, ¿no? La descarga. Está bien cargado, conforme con el tiempo comienza a descargarse. En este caso está descargándose, ¿no? Está bajando, el voltaje está bajando. El anterior fue de subida, ¿no? De subida. Ahora está descargando el condensador y según el tiempo. Ahora, la forma también es la misma, ¿no? T2 o tiempo de descarga es igual 5 por la resistencia 2. En este caso vamos a utilizar la resistencia 2 por el condensador. Cuando es de carga utilizamos R1 porque estamos cargando, y cuando es de descarga utilizamos R2. Esta es la única diferencia que va a haber en carga y descarga, ¿no? Profe. Sí. Sí, disculpe. Entonces, así como los diodos LED, los capacitores necesitan una resistencia en su circuito como para que no se sobrecarguen o no se quemen, algo así. Exacto. Porque si colocamos el voltaje de la fuente directo al condensador, entra directo al condensador, el condensador puede deteriorarse más rápido, ¿no? Más rápido. ¿Por qué? Porque entran sin límite, ¿no? Los electrones. En cambio, siempre el condensador va a necesitar una resistencia para poder proteger, más que nada ingrese hacia el condensador los electrones despacio, ¿no? Y no malogre internamente los componentes que tiene el condensador, ¿no? Este es cuando estamos trabajando para que el condensador trabaje como temporizador, porque cuando queremos que trabaje como filtro, ¿no? Ahí sí no necesitamos que tenga resistencia, sino el condensador automáticamente, como aquí no vamos a tener un voltaje constante, en este caso no vamos a tener en la fuente de alimentación, este voltaje no va a ser constante, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener la onda de subida y de bajada, ¿no? De subida y de bajada. Entonces el condensador aquí va a trabajar cuando está de subida, llega al máximo, se carga y la onda baja, ¿no? La onda baja comienza a llegar a cero, no tiene una baja de tensión, entonces el condensador comienza a trabajar ahí y comienza a entregar todos los electrones que tiene. ¿Por qué? Porque en la bajada que hay de la onda rectificada, este condensador nos ayuda a mantener ese voltaje. Y una vez que ya comienza a descargarse, otra vez comienza a cargarse, ¿no? ¿Por qué? Porque está subiendo la energía de nuevo, ¿no? Ahí vamos a ver ahorita cómo va a trabajar. Pero sí, en este caso, siempre tiene que haber una resistencia, ¿no? Para poder proteger al condensador. Igual que antes, esta descarga no será instantánea, dependerá de la resistencia R2 de salida y de la capacidad de condensador. Aquí sí podemos tenerlo, aquí sí podemos tener aquí podemos conectar, o sea, no puede haber resistencia, pero para que haya un consumo de electrones tenemos que conectar siempre una resistencia, porque si no tuviera una resistencia, no se descargaría con eso. Siempre va a estar los electrones girando en esta. ¿Por qué? Porque no hay un consumo de electrones. Entonces aquí la resistencia está consumiendo electrones, ¿no? A la hora de que pasa por esta resistencia, entonces disminuye, ¿no? El paso de los electrones, entonces ahí está consumiendo, ¿no? Y comienza a descargarse. Y si acá pusiéramos un LED, como le digo, para poder visualizarlo, pero por fines para conocer la descarga y la carga de un condensador, utilizamos solamente resistencias en este caso. Aquí también es lo mismo que está explicando. La fórmula para la carga y descarga del condensador es la misma, como le digo, no solamente cambia R2,
¿no? A mayor R2, mayor tiempo de descarga, ¿no? T1 es igual a 5 por R por C, ¿no? O sea, es la misma fórmula, lo único que cambia aquí, lo único que cambia es la resistencia R2, ¿no? El valor de la resistencia R2. Un momentito, un momentito. Y entonces ahí es donde va a cambiar el nada más. O sea, lo único que va a cambiar es la resistencia R1 y R2. Es la misma fórmula, la misma resistencia de salida. Ojo, este valor es en el caso de resistencia R2, cambia el lugar, ¿no? Como le estoy explicando. Si además de la resistencia R2 pusiéramos otro receptor, por ejemplo un LED o una lámpara, podríamos controlar el tiempo que estará encendido, ¿no? Para poder visualizarlo, ¿no? Así, o sea, en este caso sería visualmente, ya lo podríamos ver cuando enciende y apaga el condensador. Perdón, cuando enciende y apaga el diodo LED. Ahora, aquí, como les estaba explicando, el condensador como filtro, ¿no? El anterior hemos visto que el condensador estaba trabajando como temporizador, ¿no? Como temporizador. Ahora aquí está trabajando como filtro, ¿no? Para la fuente de alimentación, como les decía. Aquí está ingresando estas formas de ondas, ¿no? Del rectificada. Se le llama onda rectificada. No es onda corriente directa o continua, pero rectificada. ¿Por qué? Porque tiene esta caída de tensión. Pasa por el condensador, ¿no? Si se fijan aquí no hay nueva resistencia. No necesita resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos esta caída, ¿no? Llega un momento que es el máximo, de ahí otra vez cae. Entonces, al tener esta caída, el condensador comienza a trabajar. Comienza a enviar los electrones, ¿no? Al tener este espacio vacío, lo quiere llenar. En este caso, el condensador va a llenar este espacio vacío con los electrones que tiene almacenado, ¿no? Y es lo que pasa aquí, ¿no? O aquí, mejor dicho, acá se ve mejor, ¿no? Comienza el azulito, es la corriente que va, sí o sí, va a seguir trabajando, va a seguir oscilando. Y la línea roja es lo que nos va a ayudar al condensador a mantener el voltaje lo más fijo posible. Ajá. Entonces, como le decía, aquí el condensador va a necesitar sí o sí que sea alimentado directo de la fuente, y una vez que ya no tenga el voltaje de la fuente, entonces va a empezar a descargarse, a descargar y eliminar los electrones. Esta es una resistencia de carga o un circuito de un LED, por decir un LED o una lámpara, ¿no? Acá está representado como un RL, que quiere decir resistencia de carga, ¿no? Resistencia L. Entonces, resistencia load, ¿no? En inglés, ¿no? Resistencia de carga. Entonces, este es como que decir un LED, entonces ese está consumiendo, ¿no? Está consumiendo en la carga, entonces va a empezar a trabajar el condensador, ¿no? En este caso. Esas son las dos formas principales que se conocen los condensadores: como temporizador y como filtro, ¿no? Para poder mantener el voltaje constante y rectificado, ¿no? Y más que nada un voltaje constante, ¿no? Este es la primera, después de la corriente rectificada viene la parte del filtrado de corriente, y de ahí viene lo que es el regulador, ¿no? y el potenciómetro para poder regular el voltaje, ¿no? Y si queremos ponerle mejor regulador, ponemos un condensador adicional, ¿no? Esa. ¿Sí, alguna consulta? Profe, normalmente siempre trabaja el filtro, ¿no? Sí, como filtro, ¿no? Mayormente como filtro lo van a encontrar, ¿no? En una fuente de alimentación, cuando ustedes quieran revisar o abrir un equipo, lo primero que van a encontrar es una fuente de alimentación. ¿Qué es la fuente de alimentación? Como hemos visto, ¿no? Va a modificar o rectificar el voltaje corriente alterna a corriente directa, ya que los equipos por corriente alterna a corriente directa, perdón, ya que los equipos electrónicos, todos los equipos electrónicos trabajan con corriente directa, ¿no? Corriente ya rectificada. Entonces, esto es lo que van a encontrar primero. De la línea 220 ingresa por un cable, ¿no? Un cable de mellizo, porque son dos líneas, ingresan hacia el transformador, ¿no? El transformador va a reducir el voltaje
porque el 220, hay algunas fuentes que trabajan, por ejemplo, hay algunas fuentes que son automáticas, ¿no? Que trabajan de 110 hasta 220. Entonces, esas fuentes automáticas lo realizan ya un triac, ¿no? Una especie de integrado de alto voltaje, ¿no? Que nos va a regular el voltaje, nos va a regular la corriente, ¿no? Ya no, antiguamente se había esas para poder seleccionar, ¿no? De 220 y 110. ¿No? Ahora no, ahora ellos ya son autovoltajes. Automáticamente detectan el voltaje y el integrado que recibe ese voltaje lo va a regular, ¿no? Y va a entregar el voltaje que recibe, ¿no? Y va a recibir 110 o 220 y va a entregar según lo que se requiere, ¿no? Siempre va a empezar a entregar 110 voltios en corriente alterna, ¿no? Lo va a reducir a la mitad y de ahí va a ir a unos transformadores pequeños, ¿no? Para poder distribuir, ¿no? Como le decía, a 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios y 50 voltios, ¿no? De esa forma va a distribuir el voltaje dentro de la fuente de alimentación. Y de ahí ya viene lo que es, de ahí viene el condensador para que estas ondas rectificadas sean constantes. Ahí van a encontrar bastantes condensadores y todos los condensadores que van a encontrar ahí van a trabajar como filtros, ¿no? Dependiendo del voltaje, ¿no? Si aquí este circuito me va a regular a 5 voltios, va a encontrar su voltaje y su condensador, ¿no? A veces uno o dos condensadores le colocan. Otro de 12 voltios también, con su condensador. Sale del rectificado, su condensador, ¿no? Sí, para todo de lo que es fuente de alimentación va a tener su filtro. Este es el único componente que nos va a realizar este tipo de trabajo, ¿no? Este tipo de filtrado de corriente, para que se mantenga constante. Y luego del condensador ya viene el regulador, ¿no? El regulador, para que ya sea más fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque si ponemos este tipo de fuente, este tipo de onda con bajada de tensión, ¿no? Brusca, entonces el regulador de voltaje se va a deteriorar, se va a malograr. ¿Por qué? Porque no trabaja de esta forma, con este tipo de corriente, no trabaja con este tipo de voltaje, ¿no? Que sea lo más constante o lo más directo posible, ¿no? Que no haya esta bajada de tensión. Entonces, por eso es que se utiliza siempre un condensador, ¿no? El condensador mayormente siempre está a partir de los 1000 microfaradios para arriba, ¿no? Para lo que es filtraje. Y si es que es de 5 voltios, es menos, ¿no? De 250 o 300 microfaradios, ¿no? Microfaradios. Cuando es mayor el voltaje, se necesita mayor la capacidad del condensador, ¿no? Por encima de los 1000 microfaradios. Y cuando es a partir de 5 voltios, que es para los componentes digitales, 250, 300 microfaradios, ¿no? Menos. ¿Por qué? Porque esta onda que utiliza es de 5 voltios nomás, ¿no? Entonces no se necesita mucho el filtro, no necesita muy grande o de mucho valor el condensador, ¿no? Ya que es poco el voltaje, ¿no? En cambio, si que utilizamos un voltaje de 50 voltios, ahí sí requerimos más o menos de 2500 o 4700 microfaradios, ¿no? ¿Para qué? Para que almacene el voltaje requerido y sea el voltaje que mantenga, sea mayor, ¿no? Sea mayor, porque es más o menos 50 voltios, tiene que mantener estos 50 voltios, ¿no? Debe bajar más o menos, máximo debe bajar a 1.5 o 2 voltios, ¿no? De esta pequeña caída de tensión, ¿no? De este rizo que se forma, ¿no? De esta línea roja, ¿no? Siempre va a encontrar esos filtros. Ahora, tenemos un condensador en paralelo de una resistencia, alimentados por una corriente alterna. Fíjense en la forma de onda de un dibujo, o sea, por ejemplo aquí, ¿no? Expliquemos qué pasa, ¿no? En el instante inicial el condensador está descargado y la tensión de alimentación lo carga. A cabo de un tiempo el condensador está completamente cargado. ¿Qué pasa ahora? Ahora el condensador comienza a cargarse por RL, a descargarse, perdón, por RL, pero casi nada más empieza a descargarse, ¿no? El generador de alterna lo detecta y empieza a cargar otra vez al condensador. O sea, es esta parte que les estoy explicando, ¿no? Cuando el condensador está
descarga, entonces va a detectarlo, ¿no? Que está de caída, ¿no? Está de caída de voltaje, ¿no? Está haciendo la caída, lo que expliqué antes, ¿no? Que trata de eliminar este vacío, ¿no? Trata de eliminar lo menos posible este vacío para que mantenga el voltaje constante. En este caso, ¿no? Aquí dice también, el condensador nunca llegará a descargarse por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, como les estaba indicando, nunca va a llegar a descargarse, porque cuando comienza a descargarse por aquí más o menos, pero como el voltaje otra vez regresa o sube o comienza a subir, entonces vuelve a cargar el condensador, ¿no? Y otra vez cae y el condensador comienza a descargarse, pero a la vez encuentra otra vez la corriente y lo comienza a cargar. Por eso es que indica ahí esa nota, el condensador nunca llega a descargarse por completo, a menos que apaguemos el equipo, ¿no? El aparato. Entonces, al apagar, ahí ya va a descargarse por completo, ¿no? Y como ven aquí, cuando apagamos el equipo, no va a apagarse de porrazo, ¿no? Sino va a apagarse bruscamente, no va a apagar, sino va a apagar lentamente, va a ir descargando el voltaje, como protección al regulador de voltaje. ¿Por qué? Porque mayormente las caídas de tensión de los componentes eléctricos sufren, ¿no? Cuando hay un corte de energía, sufren los componentes eléctricos. ¿Por qué? Porque están trabajando, ¿no? Por ejemplo, los transistores están trabajando de una forma que está en una posición, ¿no? Y hay un corte de energía, es como que lo dejan en stand-by en el aire, y lo que estaba haciendo, entonces termina, o sea, quedan como en stand-by. Y a la hora que regresa a la luz con fuerza, donde ha estado no es donde lo ha dejado los componentes eléctricos, sino es que hay una alteración interna. Entonces por eso es que los condensadores ayudan a mantener poco a poco, va descargándose la energía hasta que los componentes electrónicos comienzan a regresar a su posición como era antes, ¿no? Más que nada a su posición, ¿no? A su inicio de funcionamiento, ¿no? Entonces por eso es que los muy importantes son los condensadores que utilizan. A veces hemos encontrado ¿no? Que hay componentes o hay equipos que se fue la luz, ¿no? Ya nos olvidamos de desconectar de la corriente, todo, ¿no? Y lo conectamos y ¡pum!, ya no prende. Eso quiere decir que en ese transcurso del trabajo ha habido condensadores que han estado ya un poco alterados. Entonces a la hora que y eso no es muy fácil de detectarlos. ¿Por qué? Porque el televisor, por ejemplo, es un televisor, está trabajando bien, tranquilo, ¿no? Y se va la luz, se corta la energía eléctrica. Uy, se cortó ya. Entonces nos olvidamos de desconectar, viene la luz eléctrica y viene con fuerza, ¿no? A la hora que viene con fuerza, el condensador no estaba trabajando, no almacenaba el voltaje como se debería almacenar, ¿no? O sea, estaba trabajando, pero como la corriente era siempre constante y cuando uno apaga el televisor un poco, que todos los componentes eléctricos comienzan a bajar poco a poco. ¿Por qué? Porque todo el circuito está lleno de condensadores y justo ese condensador ya llegaba a poca corriente, pero cuando hay un corte completo, entonces ese condensador de alguna parte de la fuente ya está un poco alterado. Entonces lo que hace es cuando llega la corriente con fuerza, entonces al transistor o al componente o al integrado que no lo ha dejado reiniciar desde su inicio, cuando se apaga, se ha quedado en la mitad de camino, entonces a la hora que entra corriente hace un corto internamente y ahí donde se malogra, ¿no? Entonces va a encontrar que no va a encender el televisor. ¿Por qué? Porque a veces la luz, ¿no? Que no ha llegado, internamente el circuito no ha trabajado correctamente. Ese condensador está un poco ya falloso o no está bien. Entonces ahora, para detectar cuál condensador es, ahí es un poco difícil, ¿no? Lo único que tienen que hacer es cambian en la pieza que ha fallado, ¿no? Y el condensador, los condensadores que tienen a su alrededor, es mejor cambiarlo, porque mayormente alrededor de los integrados hay unos 3 o 4 condensadores, ¿no? Que están trabajando para que mantengan el voltaje. Entonces lo mejor sería cambiar los 4 o 5 o 3 o 4 condensadores que tenga a su alrededor, para que no vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Y además los condensadores
no son tan caros, ¿no? O sea, al menos el chip, el integrado, es el más carito, ¿no? Dependiendo también del código, cómo trabaje, ¿no? Y digo, más caro que si es que es un como procesador, es integrado, que regula el voltaje. Si es para como regulador, le va a costar pues 15 soles a 20 soles, ¿no? Y los condensadores, ¿no? Como ya pasan de la fuente, más o menos un condensador de 10 microfaradios o hasta de 100 microfaradios que trabajan en esa zona, puede costarle pues 50 céntimos o hasta un sol, ¿no? Dependiendo del voltaje. Entonces, preferible cambiarle el integrado que ha fallado y los condensadores que tienen a su alrededor, ¿no? Ya que ese ha sido el problema, que, o sea, no se puede detectar cuál de ellos es, ¿no? Porque es un poco difícil, ¿no? Entonces, cambiarlo para prevenir al fallo en futuro o que vuelva a suceder, se cambian los condensadores electrolíticos para que no haya esa caída de tensión, y a la hora que hay un cortocircuito, los condensadores trabajen y ayuden a realizar como especie de temporizador al circuito, ¿no? Entonces, eso nos ayuda un montón. Porque si es que cambia solamente el integrado y ya otra vez sucede, a cada un tiempo sucede de nuevo el corte de luz, otra vez va a volver a valorarse ese integrado. ¿Por qué? Porque ese condensador no está trabajando adecuadamente, ¿no? Para mantener el voltaje y que atenúe poco a poco la caída o sea, el paso de electrones, ¿no? Que tiene que trabajar de esa manera. Entonces, esa es la forma como pueden ver. Aquí, esto se usa, por ejemplo, para una fuente de alimentación o en los rectificadores de medio onda, ¿no? Es un poco, se recarga un montón para que ustedes se acuerden, ¿no? Y vean cómo es el trabajo del condensador. O sea, pero este es en una fuente de media onda, ¿no? Que solamente tenemos el positivo, y en el negativo no lo convierte en positivo, sino lo mantiene en cero, no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque solamente, recuerda que usamos un diodo, nomás con un diodo. Entonces, positivo, 0, positivo, 0, positivo y 0. Ahora, esa es la carga del condensador, ¿no? Cuando llega aquí el condensador, carga al máximo y cae la tensión y el condensador comienza a descargarse, ¿no? Poco a poco comienza a descargarse, hasta que encuentra de nuevo el voltaje que está subiendo, la onda, la fuente, la corriente rectificada, encuentra el positivo y comienza a subir otra vez, y comienza a cargar el condensador. Otra vez tiene una caída y el condensador comienza a descargarse. En este tipo de circuitos o de onda, aquí se necesita un condensador de 2500 o 4700 microfaradios. ¿Por qué? Porque el tamaño de la distancia de este punto es más largo que cuando tenemos una onda de rectificación de onda completa, ¿no? Cuando la onda es de onda completa, vamos a tener todo vamos a tener el valor de 1000 microfaradios, ¿no? Más o menos 1500 microfaradios. Pero cuando es así de este tipo, necesitamos de mayor capacidad de condensador, para que nos pueda ayudar a mantener el voltaje, ¿no? El voltaje que sea más constante. Y encuentre de nuevo a la corriente que nuevamente está en aumento, está subiendo, y carga en el condensador. Llega a cargar al máximo, porque hasta aquí nomás puede cargar al máximo, y otra vez descarga y comienza a descargar, ¿no? Y así sucesivamente va avanzando el circuito. Este es el circuito, ¿no?, que realizamos, ¿no?, para poder tener la práctica cómo es que trabajaba. Aquí utilizamos un voltaje de una fuente de 12 voltios, ¿no? Aquí pusimos al revés del circuito inicial, ¿no? Aquí está cargando el condensador, ¿no? Estamos cargando, ¿por qué? Porque el switch estamos mandando hacia el lado, en este caso derecho, ¿no? Lo derecho. Ingresa al condensador el voltaje, ¿no? Está cerrando el circuito, está almacenando, está cargándose. Una vez que está cargado, aquí lo hemos puesto directo, ¿no? Para fines ilustrativos y para que podamos ver el funcionamiento. Y de aquí, a la hora que giramos, cerramos el circuito hacia el otro lado, los electrones van a pasar por aquí, ojo, si no, del positivo se van.
porque si es que esta es la parte positiva, ¿no? Entonces los electrones positivos van hacia la resistencia y la resistencia van hacia el diodo, ¿no? Y el diodo va a encender, como hemos visto, enciende un periodo corto y como hasta que se termine su carga, ¿no?, del condensador. Entonces aquí está trabajando el condensador como batería, como en este circuito sería temporizador. Aquí está como, acá se dice como batería, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que está almacenado, le quitamos esta parte de como batería, colocamos aquí, ¿no? Aquí al inicio empieza con 12 voltios, ¿no? Con 12 voltios. Conforme avance el tiempo, va disminuyendo, ¿no? 12, 9, 8, 7, 10, 5, 3, 2, y ahí ya comienza, cuando llega a 2, 2.2, ya comienza a apagarse el LED, ¿no? Comienza a disminuir su intensidad y termina cargando. Si ustedes como también, una vez que ya deja de emitir la luz, ya no sigue cargando. ¿Por qué? Porque los electrones ya no están, ya no tienen fuerza para poder encender la LED. Y este se mantiene más o menos en 1.5 a 1.3 voltios, ¿no? Y ahí nomás queda, ¿no?, el voltaje, ya que no hay una resistencia fuerte como para poder consumir el resto, ¿no?, para que quede a cero. Siempre va a quedar, como digo, siempre va a quedar unos residuos de voltaje en el condensador, ¿no?, para poder de esta forma, ¿cómo trabaja el condensador? Como temporizador o como batería. Este es el circuito. Cuando vean así un circuito de esta forma, es que está trabajando, y mayormente de esta forma trabaja para la parte digital, ¿no?, para poder almacenar datos en la memoria. Entonces la memoria siempre va a estar energizado, ¿no? Porque una vez que la memoria deja de tener electricidad, va a pierde los datos internamente, ¿no? Entonces ahí de esa manera van a trabajar este circuito. Este es otro ejemplo, ¿no? Aquí ya está con la resistencia. Voy a checar un poquito, está medio borroso. Este es con una resistencia, ¿no? Aquí ya podemos aplicar la fórmula, ¿no? O sea, 9 voltios, utilizando la resistencia de 220 ohmios, está cargando a un condensador de 1000 microfaradios, ¿no?, a 16 voltios. Si ustedes ven aquí, en lo máximo es 16 voltios, ¿no?, y está a 9 voltios, entonces va a soportar. Si aquí le hubiésemos puesto uno de 5 voltios, este condensador va a trabajar, sí, pero va a ser exigido mucho, porque el voltaje de entrada es 9 voltios, comparación de 5 voltios, entonces va a trabajar, sí, pero va a deteriorarse internamente. ¿Por qué? Porque se está sobrecargando de voltaje, ¿no? Y poco a poco, conforme va aumentando, va trabajando, se va hinchando el cuerpo, ¿no?, el cuerpo cilíndrico que tiene, hasta reventar, ¿no? Comienza a reventar. ¿Por qué? Porque no es el valor adecuado. Debería ser el valor, no, si es 9 voltios la fuente, el condensador debería ser mayor, ¿no?, mayor el voltaje, que soporte el voltaje, ¿no?, que va a recibir y que va a almacenar todo el voltaje, que va a cargar lo máximo. Una vez que ya carga el condensador, pasamos al R2 y va a emitir los electrones, ¿no? Y aquí, como les dije, ¿no?, ponemos un LED para poder visualizarlo y va a circular los electrones, ¿no?, de esta forma, hasta que se termine su carga, o los electrones cargados, ¿no?, que tiene el condensador, y deje de emitir la luz, ¿no?, ya que es una energía limitada, ¿no?, el voltaje limitado tiene el condensador, hasta acabar como una pila que rápido se acaba, algo así. Condensador. Y ya, bueno, aquí el circuito, como hemos visto, ¿no?, de la fuente de alimentación, y este es lo principal que veamos, el condensador. Ingresa la fuente rectificada, el condensador nos ayuda a mantener el voltaje. De ahí pasa al estabilizador, y el estabilizador ya lo mantiene más constante el voltaje. Este es con respecto al condensador, ¿no? Esta parte siempre, fíjense, ¿no?, cómo es que trabaja el condensador, como batería, como temporizador.
y aquí como filtro, ¿no? Que mantiene el voltaje constante, que tiene que mantener constante el voltaje. Este viene a ser lo que es el los condensadores. Ahora el siguiente tema que viene, que va a venir, son los diodos. Los diodos. A ver, ¿qué son los diodos? Los diodos es un dispositivo semiconductor que permiten pasar la corriente eléctrica en un sentido y lo bloquean en el sentido contrario. Acuérdense esto siempre. El diodo es un dispositivo semiconductor que permite pasar la corriente eléctrica de un sentido y lo bloquea en el sentido contrario. Es un componente básico de los circuitos electrónicos y eléctricos muy presente en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque están en los equipos de música, televisores, móviles, ordenadores, radios, mandos a distancias, todo tipo de artefactos eléctricos. Ahora, ¿por qué le digo esta parte de que es un dispositivo que permite pasar en un sentido y en otro sentido? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. A ver, aquí hay otro concepto. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian la corriente alterna, CA o AC, a corriente continua pulsante, ¿no? Corriente pulsante se le dice corriente continua pulsante, ¿por qué? Porque está que sube y baja, ¿no? Los diodos se clasifican según su tipo de tensión y capacidad de corriente, ¿no? Esta es la parte, cómo trabaja el diodo, ¿no? Su característica principal. Cambian la corriente alterna a corriente continua. Corriente alterna a corriente continua. Aquí está hablando sobre como le decía al principio, ¿no? Porque en un sentido y en otro sentido. Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo, terminal positivo, y el cátodo, el terminal negativo. Ánodo, terminal positivo. Cátodo, terminal negativo. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica tensión en el ánodo positivo, por aquí. Cuando la corriente de este sentido va a circular, ¿no? Del ánodo hasta el cátodo, ¿no? Va a circular la corriente de esta forma. Este es en forma física, ¿no? Es una astilla de silicio, y aquí en este lado va a tener una marquita que indica que es el cátodo, ¿no? Así como en el diagrama que lo visualizamos, es un triángulo, una raya, y aquí tiene la parte negativa, ¿no? Ese que es el cátodo. El cátodo es la parte negativa y el ánodo es la parte positiva, ¿no? La que no tiene ni un tipo de señal es la parte positiva, o llamada el ánodo, y la parte que tiene la rayita es el cátodo, la parte negativa. Entonces, se reconoce al diodo. Para recordar el ánodo y el cátodo, ¿no? Hay una forma, ¿no? Esta forma que me han pasado, ¿no? Indicando que aquí podemos dibujar la K, ¿no? La letra K. ¿Por qué? Porque el K en alemán, ¿no? Dice cátodo, no el cátodo, se dice en alemán. Entonces, si aquí vemos una forma, aquí ponemos la K, vamos a ver la forma del diodo. Entonces, esta forma va a empezar como una K, que es el cátodo, ¿no? Que es la parte negativa, y el ánodo es la parte donde no hay ninguna señal, no hay nada, ¿no? del circuito. Para identificar los terminales de un diodo en la vida real, ¿no? Los diodos están hechos de pequeñas astillas de silicio, que son estas de aquí. Estas son silicio, ¿no? Se entregan en todo tipo de paquetes pequeños, ¿no? Chiquititos, ¿no? Existen algunas maneras para identificar sus terminales. Aquí, para identificar sus terminales, como les decía, ¿no? La rayita blanca
porque todo el cuerpo es negro, entonces tiene una rayita blanca que viene a ser que este es el cátodo y este viene a ser el ánodo. Y este, que es un diodo de cristal o de vidrio, es transparente, ¿no? Y aquí está su línea negra. En este caso va a ser una línea negra que va a indicar que este es el cátodo y este es el ánodo, ¿no? Estas son las dos formas clásicas que vienen en los diodos, ¿no? Este es para la rectificación y este es como un diodo Zener. Y un diodo Zener es para poder mantener el voltaje siempre constante, ¿no? No es lo mismo en este caso, ¿no? Los diodos empaquetados como el de vidrio y de cilindro de plástico negros mostrados arriba, ¿no? Tienen en general una barra pintada cerca de uno de los extremos. La barra coincide con la barra vertical del símbolo del diodo, por lo que se indica el cátodo, ¿no? Como lo estoy explicando hace un momento. El diodo de vidrio, la línea, el cátodo, la estía de silicio y la línea blanca que indica el cátodo. Aquí está otra vez la banda, marcada en cualquier color o contrastante, indica el cátodo del diodo, ¿no? La rayita en el símbolo que vamos a ver en los diagramas va a ser una flechita, un triángulo, y aquí va a tener una rayita, indica que es el cátodo o el negativo. Y aquí en forma física vamos a tener rayita, como vemos aquí, ¿no? La rayita que indica que es el cátodo, y este es el ánodo, positivo. En forma física, ¿cómo lo vamos a reconocer? Composición de materiales de un diodo, ¿no? El diodo está constituido por dos tipos de materiales: positivo, P, que es positivo, y un N, que es negativo. El material P, este material se obtiene a través de un proceso de dopado, o sea, va a ser cargado, ¿no?, con cargas positivas. Dopado quiere decir que va a ser alimentado o llenado, ¿no?, con cargas positivas, en el cual se añaden átomos al semiconductor para aumentar el número de cargas positivas, ¿no? Este va a llenar de cargas positivas toda esta zona, la mitad. Y el material tipo N, que es la otra mitad, este material también se obtiene llenado a cabo de un proceso de dopado, de llenado también igual. En el proceso también se añade átomos al semiconductor, pero con la diferencia que se aumenta el número de cargas negativas, ¿no? Esta zona va a ser el negativo y esta zona va a ser el positivo. ¿Cómo funciona un diodo? Al tener dos terminales podemos polarizar de dos formas diferentes a los diodos, directa e inversa, y su funcionamiento depende mucho del tipo de polarización que le ponga. Al principio se le indicaba que habían dos formas, ¿no? Que el diodo va a transmitir la corriente en un solo sentido, ¿no? En un solo sentido, y esto es lo que indica aquí, que va a trabajar de dos formas: polarización directa y polarización inversa. Eso es lo que hace el diodo puente, ¿no? El diodo puente en un momento va a trabajar como dos van a trabajar como polarización directa y dos van a trabajar como polarización inversa, para que no envíe la parte negativa. Y en el otro momento, cuando cambia los sentidos o la polaridad, cambia la posición. Los que trabajaban en polarización directa cambian a inversa, y los que trabajaban en inversa cambian a directa. Por eso es que se hace el cambio de la onda negativa al positivo, y el positivo lo va a mantener a positivo, ¿no? Ese es el trabajo de lo que va a hacer el diodo, los diodos. ¿Cuándo es el diodo puente? Aquí, polarización directa. El ánodo se conecta al positivo de la fuente de voltaje y el cátodo se conecta al negativo. Con esta configuración, el ánodo actúa como un interruptor cerrado, ¿no? O sea, acá está el voltaje de alimentación. Este es el voltaje de alimentación, la batería, ¿no? Positivo y negativo. El positivo va hacia el ánodo, pasa por el cátodo y retorna al negativo. Entonces, en esta polarización directa, se le llama polarización directa, va a trabajar, va a pasar la corriente, ¿no? Los electrones va a circular y se va a comportar como un interruptor cerrado, como que si es que este diodo hemos cerrado el contacto del interruptor y está pasando la corriente, ¿no? Y se comporta así, como un circuito, un alambre, ¿no?, que está circulando la corriente, que va a dejar pasar la Profe, corriente.
A interruptor cerrado se refiere que siempre va a haber corriente, ¿no? Siempre va a pasar corriente. Interruptor cerrado quiere decir que la corriente de los electrones van a circular. Está así como que cuando encienden la luz, cierran el circuito para que los electrones pasen hacia el foco, ¿no? Dejen pasar el foco. Entonces, ese quiere decir, interruptor cerrado es como que se comporta como un cable unido. De aquí a aquí está un cable, que como que si no existiera, ¿no? Estuviese un cable solo. Ese quiere decir interruptor cerrado. La corriente va a estar. Ahora, una consideración importante dentro de esta configuración es que el diodo provoca una caída de voltaje de 0.6 a 0.7 voltios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el voltaje que va a pasar por el diodo va a consumir. Un caída de tensión quiere decir que va a consumir o va a haber una bajada de voltaje en este lado. Por decir un ejemplo, si aquí es alimentado con 12 voltios, este diodo, al pasar por este diodo, va a pasar corriente, sí, pero con una ligera bajada de tensión o caída de tensión, como dice aquí, de 0.6 a 0.7. O sea, si teníamos 12 voltios, aquí va a pasar 12.3 o 12.4 voltios, ¿no? Que vamos a tener en este punto. Va a trabajar como especie de una pequeña resistencia, ¿no? Pero siempre va a ser constante este voltaje, ¿no? Va a pasar siempre. Un ejemplo, si aquí está limitado 12 voltios, pasa por este cable supuestamente que va a tener un consumo de 0.6 a 0.7 y aquí vamos a tener un voltaje de 11.3 a 11.4 voltios, ¿no? Es así, lo que está indicando. ¿Sí me querías preguntar algo? No, nada, profesor, creo que lo he mencionado, sino que el diodo funcionaría o tendría un poquito de resistencia, como dice, ¿no? Exacto, tendría un mínimo de resistencia, ya que al pasar los electrones, los diodos tienen resistencia, entonces esa resistencia provoca esta caída de tensión, ¿no? esta bajada de voltaje, ¿no? Se le llama mayormente, en electrónica se le dice caída de voltaje a la bajada de tensión, a la bajada de voltaje, ¿no? A la disminución de voltaje, se llama caída de voltaje, de 0.6 a 0.7. Entonces, el diodo siempre tiene una, no es como la resistencia, sí, la resistencia según el valor, si es que mayor es el valor, mayor va a ser el paso de la resistencia, ¿no? O sea, si aquí, por ejemplo, tengamos 12 voltios y la resistencia, un ejemplo, por decir, le doy de 330K, 330 kiloohmios, entonces aquí de repente vamos a tener un 7 o 6 voltios, ¿no? Va a haber una buena caída de tensión. Pero en este caso, el diodo solamente va a tener una caída de tensión 0.6, ¿no? Porque la resistencia es baja, no es bajita, y es siempre esa resistencia para todos los diodos es la misma, ¿no? Siempre va a tener esa misma resistencia, ¿no? Entonces por eso esa pequeña caída de tensión que tiene, de 0.6 a 0.7 voltios, ¿no? Es lo que tiene. Entonces es porque de repente cuando van a ver, por eso es que también en la fuente de alimentación, cuando hay un voltaje, agregan el voltaje, siempre nosotros somos medio antes del diodo puente. Cuando mediamos después va a haber una pequeña disminución de voltaje, ¿no? Si era de 24, va a disminuir, ¿no? A esta cantidad de voltaje, ¿no? Solamente 0.6, así sean los 4 que pasen, solamente va a tener 0.6 a 0.7 voltios, nada más. Así tengamos el diodo puente, va a ser solamente esta caída de tensión. Este va a trabajar de esta forma la polarización directa. Quiere decir directa que porque está conectado el ánodo al positivo y el cátodo al negativo, ¿no? Por eso se le dice polarización directa. Ahora, la siguiente, polarización inversa. ¿Cómo trabaja en polarización inversa? ¿Cómo se conecta, mejor dicho, ¿no? El ánodo se conecta al negativo de la fuente de voltaje y el cátodo en positivo. En esta configuración, la resistencia del diodo aumenta en grandes cantidades y esto hace que actúe como un interruptor abierto. O sea, aquí estamos volteando el diodo, ¿no? Estamos cambiando la posición. En este caso, el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo. Entonces, en esta posición, los electrones están yéndose hacia el diodo y chocan aquí a una barrera que no va a dejar pasar la corriente, ¿no? Va a comportarse como un circuito interruptor abierto, como diga aquí. Va a estar abierto, como que hubiésemos cortado aquí el cable, ¿no? Entonces, y eso es lo que sucede
cuando está pasando en la fuente, en la rectificación de corriente, hay un momento que cuando este es positivo, ¿no? El punto es positivo, choca en uno de ellos y no va a dejar pasar, ¿no? El voltaje. Y aquí no va a quedar, ¿no? No va a dejar pasar para nada, ahí va a quedar acá. Si ustedes miran acá, 12 voltios, miren acá, 0 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque este diodo en esta posición tiene una alta por encima de más de un megaohmio. Es más todavía la resistencia. Es como que si no hubiera conexión de este punto a este punto, entonces los electrones no van a pasar, van a quedar aquí nomás en esta posición. ¿Por qué? Porque es muy alta la resistencia que tiene, es demasiado alta, entonces se comporta como un circuito abierto, ¿no? De esta forma lo grafica. Que este rojo es el diodo de esta posición y no va a pasar corriente, no va a ser el circuito, ¿no? Si acá tuviéramos un LED, ¿no? Lo que hicimos en los circuitos, tuviéramos un LED aquí, no pasaría el voltaje, no pasaría el voltaje, no encendería, mejor dicho, no encendería. ¿Por qué? Porque está el diodo aquí, ¿no? El diodo está polarizado inversamente y no va a encender. Vamos a tener la lámpara, un LED aquí, va a llegar el voltaje y aquí nomás termina, no va a pasar, no va a seguir, continuar el voltaje. ¿Por qué? Porque este diodo se está comportando como un circuito, un interruptor abierto, ¿no? Cuando apagamos la luz, se abre el circuito. Entonces es lo mismo sucede aquí, en este tipo de polarización inversa. Aquí tenemos también tipos y aplicación de un diodo, ¿no? Los diodos LED. Los LEDs también son diodos. Esta es su forma, la forma como lo vemos en el diagrama. El símbolo es igual que el diodo, pero la diferencia es que tiene dos flechitas aquí arribita. Esas dos flechitas son el que emiten un diodo que emite luz. Por eso se le dice LED, diodo emisor de luz. Diodo de diodo emisor de luz. Por eso se llama diodo LEDs. Los LEDs. Entonces, los diodos emiten una luz cuando la corriente eléctrica pasa a través de ellos, ¿no? Cuando pasa por el positivo y van a ser negativos. Pero si ponemos en polarización inversa, no van a encender, ¿no? Pero para que estos puedan encender, deben de polarizarse de manera directa. Directa quiere decir así, o sea, positivo en la patita más larga y el negativo en la patita más cortita, ¿no? Una forma fácil de identificar el ánodo y el cátodo de un LED es observar los terminales y simple, el más corto es el cátodo, ¿no? El más cortito. Y el más largo es el ánodo. Y aquí si queremos, aunque este es un poco, no es tan fácil poderlo ver porque algunos LED algunos cuando son transparentes se pueden identificar, pero cuando son un poco opacos no se van a poder ver, ¿no? De esta forma. Cuando hay una rayita pequeñita es el positivo y la rayita mayor es el negativo. Pero sí se puede identificar. ¿Por qué? Porque aquí hay una muesca, como una especie de que el LED está limado, está cortado, ¿no? Entonces cuando está cortado es esta parte aquí, que es la parte negativa, ¿no? La parte que está cortado, la más cercano que está, porque a veces nosotros vamos a cortarlo el LED, ¿no? Para poder conectarlo, a veces lo cortamos y lo emparejamos, ¿no? Entonces, cuando está en parejo no sabemos cuál es el positivo y el negativo, ¿no? Hay que adivinarlo. Entonces la otra forma es, aquí hay como una muesca, como una mordedura que tiene el LED. Entonces la parte que tiene mordedura es la parte negativa, viene a ser el cátodo. Y la parte que está redondeada, que no tiene nada, es el positivo o el ánodo, ¿no? Entonces este es el ánodo, la parte más larga es la parte donde no tiene la curvatura normal. Y el cátodo, la patita más cortita, es la que tiene la muesca, ¿no? Esas son las dos formas para poder identificar, ¿no? Y cuando está ya cortado, ¿no? Porque siempre vamos a cortar parejito, ¿no? Las dos líneas, ahí ya no vamos a poder visualizarlo en forma del tamaño, sino por este lado. O lo otro sería identificarlo con el multímetro, ¿no? Midiéndole en resistencias, ¿no? Le ponemos la más baja o en continuidad y en un sentido va a marcar y en el otro no, ¿no? Dependiendo, hay un sentido que va a encender y el otro sentido no va a encender. O como otros que en un sentido va a marcar un valor de resistencia y en el otro no. Entonces al marcar vemos la polaridad de las puntas, cuál es el positivo, el rojo viene a ser el ánodo y el negro viene a ser el cátodo. Entonces ahí ya diferenciamos más o menos, ¿no? Por medio del
el multímetro, cuál es el ánodo y cuál es el cátodo del diodo LED. Estos son los diodos rectificadores, ¿no? Estos son los que mayormente van a encontrar en cualquier artefacto eléctrico, en las fuentes de alimentación, en el inicio nomás de cada circuito o cada artefacto nos vamos a encontrar los diodos rectificadores. Son utilizados en las fuentes de voltaje para poder invertir la corriente alterna en corriente directa, para convertir la corriente alterna en corriente directa. También son usados en circuitos en los cuales han de pasar grandes corrientes a través de los diodos. Todos los diodos rectificadores están hechos de silicio y por lo tanto tienen una caída de tensión directa de 0.7, ¿no? O sea, indica lo mismo, ¿no? Siempre la caída de tensión es de 0.6 a 0.7, ¿no? de estos diodos de silicio, los rectificadores, ¿no? Los diodos rectificadores. Profe, también hay varios tamaños diferentes, ¿cierto? Claro, el tamaño indica el amperaje, ¿no? Estos son pequeñitos, los más pequeñitos trabajan a 1 amperio. Ahí van aumentando a 2 amperios. A 3 amperios van siguiendo aumentando. De 4 hay hasta de 5 amperios. Pero siguen siendo el mismo código y todo, ¿sí? Sí, siguen siendo el mismo código, pero lo que varían es el amperaje, ¿no? Okay. El amperaje O sea, es la corriente. un diodo de 5 amperios va a ser mucho más grande o mucho más cortito que el de 1, ¿no? Sí, lo máximo que hay son los diodos de 5 amperios, de silicio, ¿no? Porque de ahí vienen de 10 amperios, pero ya son como en forma de un tornillo, de un perno. Tienen esa forma, ahorita vamos a verlo más adelante, es una forma. Entonces estos esos ya son para 8 o 10 amperios, ¿no? Que den más potencia. Al decir más potencia, es que más corriente va a circular por el diodo, ¿no? Por ejemplo, si este diodito de 1 amperio pasamos por aquí y lo conectamos a un circuito de 3 amperios, este diodo va a calentar, va a calentar que en pocos minutos se va a rajar. ¿Por qué? Porque su capacidad o su fabricación no está para que trabaje altas corrientes, ¿no? Porque para este diodo 3 amperios es un montón. Entonces lo que va a hacer va a calentar y se va a partir por la mitad, ¿no? Y se va a abrir el diodo, no va a trabajar. Por eso es que siempre a la hora de adquirirlo le van a pedir, le dicen, ¿no? El código y cuántos amperios, ¿no? Por ejemplo, dicen el código. Profe, y de cuántos amperios. Sí, dime. si por ejemplo en un circuito yo tengo un circuito y él trabaja por ejemplo a 4 amperios y si le tengo un circuito que trabaja a 3 amperios pero le coloco uno de 5, dependiendo, ¿hay algún tipo de problema o algo? Ahí vas a tener problema en el espacio. ¿Por qué? Porque mayormente cuando es de 3 amperios tiene que trabajar a 3 amperios. Así está diseñado. O sea, siempre se coloca el límite. Sí, ese sí, ahí sí coloca el límite. O sea, si la tarjeta funciona a 3, se le coloca un diodo de 3. Ajá. Ahí te vas a dar cuenta. Si se coloca ¿Cómo? Ahí te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el de 5, a la hora que tú vas a adquirir, ya quiere ponerle, sabes que es de 3 amperios ya. Pero quiero ponerle uno de 5 para que trabaje mejor. O sea, a la hora que te sacan el de 5 lo vas a ver enorme. Y el espacio que ya está diseñado para ese 3 amperios va a ser para 3 amperios, ¿no? Es que lo que pasa es que... Claro, no va a coincidir. Entonces, lo que pasa es que los diodos, los que van a colocar ahí, es el máximo que puede trabajar, ¿no? Es lo máximo, a 3 amperios, ¿no? No es que va a trabajar siempre a 3 amperios, siempre no. Ese es lo máximo que puede trabajar, porque el circuito, acuérdate que puede trabajar de 1.5 o 3 amperios, ¿no? No es que mayormente los circuitos electrónicos, los televisores, equipos, todo tipo de artefactos, lo máximo que trabajan son a 2 amperios, ¿no? 2 amperios lo máximo de trabajo, o 1.5. ¿Por qué? Porque son circuitos, son integrados. Entonces los integrados en la vida van a trabajar a 5 amperios, 3 amperios. Esos integrados mayormente trabajan a 1 amperio, y lo máximo 1.5 amperios. Entonces, ¿cómo se llama? Estos circuitos les ponen en la entrada 3 amperios, ¿no? a los diodos. ¿Para qué? Porque este es lo máximo que puede trabajar, ¿no? para que soporte. Ahora, hay también diodos de 5 amperios, pero eso trabajan para otros equipos de alta potencia, ¿no? Por ejemplo,
hay tarjetas, ¿no? Hay unas tarjetas que vienen, que rectifican el voltaje para especie de motores, ¿no? Y los motores saben que para que tengan más fuerza necesitan más corriente. Entonces ahí es donde se utilizan los de 5 amperios, 10 amperios, 20 amperios, no los diodos. Entonces, ¿por qué? Porque el motor al que van a hacer funcionar va a requerir ese amperaje. Entonces, ahí sí en la vida. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando sean artefactos eléctricos, lo máximo que van a ver es a 3 amperios. Y cuando vean equipos de motores, circuitos, tarjetas, ¿no? Que van a activar motores, ahí van a ver diodos en forma de tornillos, en forma de pernos. ¿Por qué? Porque esos sí van a trabajar de 10 a 20 amperios, 15 o 20 amperios, ¿no? Porque eso es lo que le requieren. Entonces, ahora, tú me dices que, claro, tú quieres ponerle 5 amperios para que trabaje mejor, pero te digo, no va en el espacio donde ya está diseñado para que esté 3 amperios, va a ser el tamaño para ese espacio nada más. Si tú le pones 5 amperios, se te va a hacer un bultazo y no va a quedar bien, no va a quedar antiestético. Y si le pones 5 amperios va a ser por gusto, porque lo máximo, en peor circunstancia, va a trabajar a 3 amperios. Por eso está diseñado, ya el circuito ya está diseñado con su tolerancia adicional para que trabaje. No es que va a trabajar al límite tampoco. Okay. Listo. Ahí vienen los diodos puentes rectificadores. Los diodos rectificadores, como les expliqué, ¿no? En la semana pasada, creo, está dentro de los diodos de los puentes rectificadores. Existen los de media y de onda completa. Para lograr construirlos necesitamos que sean de 1 o 4 diodos, ¿no? Estos diodos, estos puentes rectificadores están constituidos por 4 diodos internamente, están encapsulados, ¿no? Internamente ya están diseñados para que puedan trabajar, ingresen la corriente alterna y devuelvan en corriente directa o corriente continua, ¿no? Ya va a tener su polaridad. AC indica que es la entrada de voltaje, y más y menos viene a ser la salida. Siempre la salida va a estar representada como más y menos, y la corriente alterna va a estar representada de esta forma, AC, o de otra forma como la ñ, ¿no? O la ñ, la letra ñ, el sombrerito. Entonces estas dos que están en el centro, por decir, van a estar con una ñ o AC. Entonces ese quiere decir que este diodo, estas dos entradas, es para que entre la corriente alterna. Actualmente podemos encontrar encapsulados especiales que contienen los 4 diodos requeridos. Tienen 4 pines o terminales. Los 2 de salida de DC son los marcados con positivo y negativo, y las 2 entradas de AC o corriente alterna, DC quiere decir corriente directa, y AC corriente alterna, están rotulados con un símbolo de esta forma, como la ñ, ¿no? Le digo, como la letra ñ, este simbolito está aquí. En vez de AC le ponen ñ, en este caso está como AC, ¿no? Corriente alterna. Entonces por aquí es la entrada y por aquí vamos a tener la salida del diodo puente. Este es el más Esa es usado. la misma función de poner los 4 diodos, ¿no, profe? Es lo mismo, es la misma función. Estos son los más usados, ¿no? Estos diodos puente son los más usados. ¿Por qué? Porque son más económicos y aparte de eso nos ahorra el espacio, ¿no? Porque al tener 4 diodos vamos a tener un circuito más grande. En cambio, cuando tengamos este diodo puente, ya están los 4 diodos aquí internamente y va a ser una línea que vamos a conectar, ¿no? Vamos a poner un rectangulito y ahí vamos a tener el diodo puente, ¿no? Ya para poder rectificar la corriente de AC a DC, ¿no? De corriente alterna a corriente directa. Y este es, como le digo, es el más usado en todos los circuitos y incluso hasta en los aparatos de televisión. Vamos a ver, hay algunos que sí les ponen sus 4 diodos, ¿no? Pero hay otros que ya les ponen directamente su encapsulado, ¿no? El encapsulado de este tipo de diodos. Estos diodos puentes son ya de onda completa, ¿no? Tenemos aquí estamos viendo, por ejemplo, la representación, ¿no? Este diodo puente viene a ser todos estos cuatro diodos, ¿no? Que ya están ya acá diseñados, ¿no? Aquí estamos viendo un
una gráfica, ¿no? Y una especie cómo está cómo está indicando la corriente, ¿no? Si nosotros sabemos, ¿no?, que es una corriente alterna, está oscilando, ¿no? Hay momentos positivos y otro momento negativo, otro positivo y otro negativo, se va cambiando, es este de acá. Hay momentos que es positivo y otro momento que es negativo, otro momento que es positivo, otro momento que es negativo. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí, está representándose positivo y negativo, positivo, ahora es negativo aquí, entonces va cambiando la polaridad. Entonces aquí es lo que le indicaba, en un momento este diodo se convierte en polaridad directa, y en otro momento, cuando es negativo, en polaridad inversa. No necesitamos ya estar girando el diodo, sino automáticamente convierte como polaridad inversa y ya no pasa por aquí, sino ingresa por acá, ¿no? Se va por aquí hacia el negativo. ¿Se dan cuenta? El negativo pasa por aquí. Vamos a poner un pause. Aquí. Cuando es positivo, pasa el diodo y convierte positivo. Cuando es positivo. Por aquí no va a pasar. Aquí está en polaridad inversa. Por eso es que no va a pasar por aquí la corriente, se va por aquí. Y positivo. Aquí, negativo. Bueno, el negativo viene así. Y como este es el negativo, para el negativo ya es polaridad directa. Porque está ingresando el negativo por aquí y se va hacia la parte negativa del circuito. Ahora, cuando cambia, cuando es positivo aquí, cambia, acá era positivo, ¿no? Ahora cambia positivo aquí, aquí. Positivo pasa por el diodo, polaridad directa, directamente al positivo. Y aquí el negativo, acá se convierte en este diodo, está en polaridad inversa, ya no deja pasar. Entonces circula por aquí, ya que para este diodo, ya es para él, es polaridad directa, porque está ingresando por el negativo y se va hacia la parte negativa. Entonces ahí es donde se mantiene, ¿no? El positivo siempre va a estar en esta posición, así aunque el negativo cambie las posiciones, el positivo, perdón, cambie las posiciones, siempre vamos a tener el positivo aquí y el negativo acá. Ahora, ¿por qué es que cae la tensión así que tenemos hasta cero? Porque hay un momento, si se dan cuenta, hay un momento que al hacer el cambio, al hacer este cambio, pasa por cero, ¿no? Al hacer este cambio, este cambio de positivo a negativo, este cambio tiene que pasar obligadamente por cero para poder convertirse en negativo. Si lo vemos, solamente vemos esto, mire, cuando ahí está en positivo, para convertirse en negativo tiene que pasar por cero y se convierte en negativo. 220 negativo, por decirlo, un ejemplo, ya 220, no, perdón, acá tenemos ya 12 voltios negativo. Cuando está aquí positivo, 12 voltios positivo. Baja otra vez el voltaje, 0, 12 voltios negativo. Sube 0 y otra vez vuelve 12 voltios positivo. Y así va a estar oscilando. Positivo, 12 positivos, 12 negativos. 12 positivos, 12 negativos. Entonces, el diodo puente se coloca de esta forma para colocar dos diodos. Se comportan, en estos dos diodos, ¿no? Para el positivo se comportan como polaridad directa en positiva, y estos dos en positivo se convierte como polaridad inversa cuando está en el positivo, ¿no? Y cuando está en negativo, estos dos se convierten en polaridad directa para el negativo y esta polaridad inversa para el negativo. Entonces, esa es la forma como mantenemos el positivo siempre. El negativo lo convierte en positivo. ¿Por qué? Porque al hacer este cambio ya se mantiene. Ese positivo va de frente hasta acá y este negativo también lo manda al positivo, ¿no? Entonces, por eso es que mantenemos. El de media onda. El de media onda era un positivo, de ahí mantenía 0. De ahí otra vez ponía positivo y 0. ¿Por qué? Porque este negativo no lo tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque solamente era un diodo, no sé si se acuerdan. Un diodo y aquí directo a negativo. Entonces, cuando cambiaba, vamos a hacer que cambie. A ver, ya. Cuando este es negativo, aquí va a ser polaridad inversa. No va a dejar pasar para acá la corriente. Entonces, por eso es que mandaba 0. Mandaba 0, ¿no? Cuando es solamente media onda, ojo, media onda. Solamente mandaba a 0, porque ya no deja pasar positivo. Entonces, todo se pone a 0 y en negativo, ¿no? Queda negativo. No, 0, 0, todo negativo, todo acá 0, 0, entonces nada, no hay voltaje. Cuando se pone positivo, ahí ya recién deja pasar la
deja pasar la corriente por el diodo y se convierte en positivo. Y eso por eso es que cuando ese positivo está presente, el negativo se convierte en cero y otra vez aparece el positivo o otra vez ahí. Y el negativo lo omite, no lo toma en cuenta y lo manda como cero. De esa forma trabaja como el diodo en media onda, ¿no? Y este se llama onda completa, este circuito. Media onda es uno solo diodo y onda completa vienen a ser los 4 diodos, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Ya, entonces de esta forma va a trabajar el diodo, los diodos puentes. A ver, vamos a ver ahí que viene. El diodo Zener. El diodo Zener se usa para mantener un voltaje fijo, como decía. Es el mismo símbolo, ¿no? El mismo símbolo, el triangulito, la rayita, pero con la diferencia que tiene dos rayitas, arriba y abajo. Vamos a quitar esto. Dos rayitas, arriba y abajo, ¿no? Este es el diodo Zener y este es el símbolo, como hemos visto, un diodo de cristal o de vidrio con su rayita. Este diodo va a mantener fijo el voltaje, va a mantener fijo. Están diseñados para trabajar de una forma confiable, de manera que pueden ser utilizados en polarización inversa para mantener fijo el voltaje entre sus terminales, ¿no? Este diodo va a estar en paralelo, ¿no? Aquí va a estar el positivo y aquí va a estar el negativo. Va a polarizarse inversamente. ¿Para qué? Para que mantenga el voltaje fijo. Siempre el voltaje va a tener fijo, ¿no? Se le puede distinguir de los diodos comunes por su símbolo y su código, ¿no? Ya que suelen ser BZX o BZY. Así como hemos visto 1N4007 para los diodos rectificadores, para estos diodos Zener su código va a ser BZX o BZY, ¿no? Y su tensión inversa de ruptura está grabada en la letra B en el lugar del punto decimal, ¿no? O sea, por decir 4B7 va a estar acá en el mismo diodo, va a indicar este código BZY 4B7 y esto significa que es 4.7 voltios. O sea que va a mantener el voltaje en la salida de 4.7 voltios. Estos diodos Zener mayormente están en la parte, si es de un televisor, en la parte del procesador la parte digital. La parte digital, ¿por qué? Porque en la parte del procesador se necesita un voltaje fijo, constante, que no esté variando. Entonces estos diodos en polarización inversa van a mantener siempre constante. No va a pasar el voltaje por aquí, sino va a estar en paralelo al positivo y el negativo. Por eso decía. Por aquí viene el positivo y por acá el negativo, entonces va a estar en paralelo, ¿no? Y va a mantener siempre el voltaje constante en este caso 4.7 voltios, para que no altere. Si en caso hay un pico de 5 voltios, este diodo lo va a consumir el 0.3 voltios de más, ¿no? Los 3.0 voltios lo va a consumir y solamente va a dejar 4.7 voltios constante, fijo. Este es un poco más especial, este diodo, ¿no? Y también para circuitos especiales, ¿no? Que se requiere este tipo de fijación de voltaje, ¿no? El diodo de protección para relays. Para los relays son los, hemos visto, ¿no? Los encapsulados con una bobina y el switch, ¿no? Entonces, esta aplicación se basa en la protección de transistores y circuitos integrados. La bobina del relay, ¿no? Genera un campo magnético constante cuando está energizada. Cuando deja de circular corriente, el campo cae y se genera un breve pero alto voltaje, en el cual es muy probable que dañe los transistores y los circuitos integrados. Aquí vamos a ver en el circuito, para que lo capte mejor. Miren, con la implementación de este diodo el campo magnético se desvanece mucho más rápido, ya que la corriente circula por la bobina y el diodo de protección. Esto conviene que el voltaje que se genera sea lo suficientemente alto como para causar algún daño a los dispositivos. Aquí está, miren, por ejemplo, este es el diodo de protección. Este es el diodo de protección. Este es un diodo
tipo rectificador, ¿no? Un N4007. Mayormente esos son los diodos que se utilizan para aquí. Entonces aquí está alimentándose por 5 voltios. Este es el relay, esta es la bobina, ¿no? Sabemos que cuando pasa la corriente por la bobina va a generar un campo magnético. Y este campo magnético que va a generar va a ser alto para poder activar el switch, ¿no? Este es el switch de activación y se activa, activo y cerrado, ¿sí? Entonces va a activar el switch por el campo magnético que va a generarse en este caso aquí. Al generar este campo magnético va a ser alto. Entonces, ahora, para que no deteriore el transistor, entonces lo que se necesita es el diodo. Para que la corriente que va a almacenar en este campo magnético no llegue con fuerza al diodo y lo malogre. Entonces lo que hace es que este diodo regule el voltaje que va a enviar hacia el transistor, ¿no? Porque el transistor lo que está haciendo aquí está haciendo como un switch, ¿no? Se ingresa una señal aquí, va a cerrar el circuito y va a circular aquí la corriente. Entonces este diodo, el exceso de corriente lo va a consumir, ¿no? Lo va a consumir. ¿Por qué? Porque este tiene menos resistencia que un transistor, entonces lo va a consumir. Y si es que en caso se desaparece los 5 voltios, aquí va a permanecer el voltaje, ¿no? el campo magnético. Y ese campo magnético sí o sí va a querer salir, va a querer consumirse para que no. Y lo que va a hacer es mandar, si que no tuviésemos este diodo, lo va a mandar al transistor. Y todo el voltaje de este campo magnético va a malograr el transistor, ya que el transistor no va a tener ningún tipo de protección, ¿no? Si no tuviera el diodo, no tuviera protección, y toda la avalancha de electrones va a malograr el transistor. Internamente está constituido por unos diodos, pero diodos especiales, ¿no? Para poder cerrar y abrir el circuito. Entonces toda la avalancha de electrones puede deteriorar. Por eso es que siempre va un diodo de protección, ¿no? Para que si es que se corta la energía, toda la corriente almacenada en la bobina circule por el diodo y lo haga recircular, ¿no? Y si haya lo mínimo de voltaje, va a ir hasta este punto, ¿no? hasta el transistor. Siempre tiene que haber un diodo de protección. Va a trabajar con protección en los diodos LED. En caso usted vea un relay, ¿no? Y no tenga este diodo de protección, fíjense, fijo que no va a continuación de este relay, no va a haber ni un integrado ni un transistor. Si es que no tiene este diodo, no hay por qué ponerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos un circuito adicional. Solamente este relay va a ser para activar, encender y apagar, nada más. En cambio aquí está activando por medio de una señal o por medio de un comando. Va a activar para que active este comando, ¿no? Por medio del transistor va a mandar por la base una corriente, va a cerrar el circuito transistor y va a activar, ¿no? Va a activar. Entonces esta corriente que está aquí va a polarizarse y recién va a activar al switch. Pero si en caso no hubiera este diodo, entonces es que no vamos a tener ningún tipo de no tenemos protección. Entonces solamente va a haber el relay, y el relay va a activar solamente, activar y desactivar el circuito, ¿no? A ver, dime César, ¿querías decir algo? Hola César. Profesor, una consulta. Sí. Ahí en el gráfico que estamos viendo, Ya. el compañero creo que quiere hablar. A ver. César. Ya. A ver, hasta que se anime. A ver, dime la pregunta tú. Ya, sí. En la gráfica veo dos, al referirse al diodo de protección, ¿se refiere al relé? ¿O es que aparte del relé tiene que haber otro diodo? No, aparte del relay hay un diodo, así como estamos viendo aquí. Pero es que es un diodo normal. Es un diodo rectificador. Un diodo rectificador. No es un diodo, un LED, un Zener, es un diodo normal, un diodo rectificador.
ese diodo rectificador. Sí. Y ya, es decir, en este caso, pero ¿cuál sería exactamente la función del relevador si es que ya va a haber otro diodo? Ya No, serían no, dos no. diodos. Este relevador es una bobina. Esta es la bobina. Acá le han puesto relevador, pero es una bobina, es un cable con envuelto, ¿no? Una bobina. Claro, el relé, que es el Claro, dentro de eso. este de acá es de la bobina. Entonces, esta bobina le llega el voltaje y va a convertirse como especie de un filtro, de un condensador. Entonces, conforme llega la corriente, va a generar un campo magnético. Ese campo Ujú. magnético se acumula de corriente, de electrones. Al generarse eso se tiene que generar ese campo magnético. ¿Para qué? Para poder activar acá a los switch. ¿Por qué? Porque actúa como un imán, ¿no? Al generarse Claro, este campo interno magnético, tiene un switch. claro, entonces al generarse ese campo magnético se conforma como un imán potente para poder activar el switch. Cierra el circuito, ¿no? Cambia que está en esta posición. Esta palanquita es la que sube hacia arriba. ¿Por qué? Porque el campo magnético está que le da está que lo jala como un imán, ¿no? Lo activa y esto va a permanecer, ¿no? Va a permanecer hasta que una vez ya, ahora perdón, antes de, ya, va a almacenar, todavía no hay ni una función aquí, por eso. Va a almacenar la corriente aquí en la bobina. Va a generar campo magnético, pero todavía no va a activar. ¿Por qué? Porque necesita esto para que pueda activar aquí, necesita el negativo. Entonces aquí el transistor va a trabajar como switch. Necesita una señal, un comando para que entre la corriente por la base. Entra la corriente por la base, recién abre la válvula aquí y cierra el circuito al negativo. Entonces aquí recién ya comienza a circular la corriente, ¿no? Comienza a circular la corriente y activa. Pero para que no malogre el transistor, necesita este diodo LED. Este diodo, ¿para qué? Solamente una parte pase por el transistor y la otra parte, el exceso de corriente, pase por el diodo, ¿no? Por el diodo de protección y realimente, ¿no? Va a realimentar de esa forma, va a estar circulando de esta manera la corriente, lo exceso de corriente, para que no malogre el transistor. A veces no está conectado a un transistor, sino a un integrado. Entonces lo mismo va a proteger más que nada este diodo va a proteger al transistor, no al relay, no al transistor está protegiendo, ¿no? Para que la corriente que emita o que cuando se cierra el circuito no vaya todos los electrones hacia el transistor, sino también vaya hacia el diodo de protección y realimente, ¿no? A la bobina. Entonces va a estar circulando, la mayor parte de corriente va a circular por aquí y la otra parte va a circular por acá, ¿no? Va a estar regulado. Y al circular la corriente, este va a activar, ¿no? Entonces va a activar de una forma que va a cerrar el circuito, va a activar, por ejemplo, una luz aquí. Activa. Ahora, cerramos acá, ya no hay corriente aquí, ya no hay la señal de comando. Entonces ya no hay corriente en la base, se abre esto aquí, pero todavía va a haber corriente. Entonces aquí lo que va a hacer el diodo LED, el diodo de protección, va a recircular la corriente, ¿no? Va a circular. ¿Por qué? Porque cuando esto está abierto, toda la corriente se va a almacenar aquí. Toda la corriente se va a almacenar. Y para que no exceda el voltaje, entonces el diodo nos va a ayudar a realimentar a la bobina. Entonces, Es decir, sí o sí siempre va a ir el relé con un diodo rectificador. sí o sí va a ir, siempre y cuando esté activado por un transistor o por un integrado. Si no hubiera si no hay un transistor, solamente está el relay activado a tierra y aquí está alimentado por un comando, por decirlo, para que mande voltaje, entonces ahí ya no necesitamos este diodo de protección. Si no hubiera este transistor, si solamente este relay estuviese conectado a tierra. Porque he visto también que hay relay que están solitos, no hay nada, no hay un transistor, nada. Entonces ahí cuando está solo, solamente es alimentado por un voltaje de comando, ¿no? De un switch que activa, ahí sí ya no necesitamos el diodo de protección. Solamente el relay va a trabajar solito. No es que vas a ver. Pero o sea que los integrados no aguantan mucho voltaje o mucha corriente. No, es que lo que pasa es que acá la bobina se va a convertir como una especie de condensador, como le digo, ¿no?
Entonces esta bobina va a acumular corriente, en el campo magnético. Entonces este campo magnético se va a hacer, conforme va aumentando más corriente, se va a hacer más grande, para poder activar esto. Y este campo magnético va a malograr los transistores. Por decir, si aquí tenemos 5 voltios, este va a llegar por lo menos hasta los 10 o 15 voltios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a tener un exceso de corriente en el campo magnético. Es un campo magnético que se va a formar una especie de como imán, ¿no? Que va a mantener. Porque este relevador viene a ser un cable envuelto, una bobina. Esta bobina, al llegar a la corriente, va a generar un campo magnético para poder activar este switch, ¿no? Y al activar este switch, este campo magnético, al acumularse tanta corriente, una vez que está activo acá, va a querer mandar toda la corriente aquí. Si que no tuviera ese diodo, toda la corriente va a ir al transistor y el transistor se va a quemar. ¿Por qué? Porque mucha corriente va a pasar por aquí, ¿no? Mucha excesivo. 15 voltios va a ser excesivo. Entonces lo que va a necesitar es que lo regule por medio del diodo de protección, ¿no? Para que para que distribuya, ¿no? Aquí para el diodo, para el transistor, la corriente, ¿no? Y la corriente le llegue lo normal, ¿no? Los 5 voltios o máximo hasta los 6 o 7 voltios, ¿no? Para que cierre el circuito. O sea que mientras no se esté utilizando, él va a seguir cargando y cargando y cargando y cargando energía. Claro, va a Hasta que seguir en algún cargando. momento lo uses y se descargue. Claro, una vez que ya se usa, se activa, va a empezar a cargar. Va a empezar a descargar, ¿no? Va a empezar a mandar más que nada el campo magnético. El campo magnético va a servir para que jale el switch aquí. Esto sí va a seguir, mientras que haya la corriente, va a mantener el campo magnético. Va a mantener el campo magnético a una potencia que más o menos no es que va a cargar todo el campo, no se va a llenar, sino hasta un límite va a tener, ¿no? Según la resistencia, cuántas vueltas tenga esta bobina, ¿no? Si es de 5 voltios, va a tener más o menos el doble, siempre almacena, para poder generar un buen campo magnético. Entonces, al generar ese voltaje, el doble, entonces va a activar aquí. Pero lo que no se quiere, que este campo magnético malogre al transistor, se le coloca este diodo de protección. Para que toda la corriente, porque si no hubiera este diodo de protección, no estuviese, toda la corriente que una vez que activa toda la corriente va a ir hacia el transistor. Y el transistor va a recalentar hasta que se va a abrir, ¿no? No va a soportar toda la corriente, ya que el campo magnético hace como una especie de aumento de corriente, ¿no? Entonces no lo va a almacenar. Incluso, y ni siquiera hay una resistencia como para protegerlo, ¿no? Entonces la única protección que va a tener es este diodo de protección, este diodo rectificador. Ahí cuando vean este diodo van a tener un código, no va a ser el 1N4007, sino va a tener otro código, ¿no? Pero es igual, la misma forma física va a tener, pero va a tener su código, ¿no? El código del diodo. Así va a trabajar esta parte. Profe, es decir, ese es uno solo, ¿es verdad? Es decir, el aparato viene ya integrado en un solo aparato, es decir, en uno solo el relevador y el diodo. No. Como le digo, Wow. el relay viene solito, sin ninguna protección. En el circuito mismo ya, si es que viene el diodo, automáticamente van a ver, si es que viene un transistor o un integrado a continuación del relevador o del relay, ahí va a estar en el mismo circuito un diodo al costado. Va a tener un diodo para protección del transistor. No es que va a venir todo encapsulado, ¿no? No es que viene todo el relay encapsulado con el diodo, no. El relay viene solito. Y aquí viene un diodo aparte en el mismo circuito o en la misma tarjeta impresa, va a haber un diodo. Y incluso a veces ustedes van a ver el relay y a veces el diodo está más abajo o al lado del diodo del transistor, y a veces no se dan cuenta, ¿no? A menos que comiencen a evaluarlo ya cómo está el circuito, ahí recién van a ver. Porque mayormente no le pasa nada, no se malogra ni se quema nada, ¿no? Siempre va a estar trabajando haciendo recircular la corriente. Lo que sí se puede quemar es este transistor si es que en caso no hubiera este diodo, ¿no? Este diodo no estuviese en el mismo como protección.
va a ir tanta corriente acá al transistor que se va a quemar, se va a recalentar tanto, va a llegar a un límite que se va a abrir internamente el transistor, ¿no? Como estos son conexiones internas, internamente se va a quebrar, se va a abrir más que nada, ¿no? Se va a recalentar tanto que las conexiones internas se van a abrir y ya no va a trabajar, ¿no? Entonces ahí se van a dar cuenta que ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque no tiene este diodo, no este diodo. Pero siempre en todos los artefactos ya tienen conocimiento, ¿no? Que la bobina va a generar siempre un alto campo magnético, ¿no? Entonces nos va a tener que ir siempre un diodo de protección, ¿no? Para que pueda durar el equipo de trabajo. En sí, esta es una bobina, ¿no? Esta es una bobina que está trabajando. ¿Ok? Este es lo que es el diodo de protección. Ahora, el diodo puente ya le hemos estudiado un montón de veces, ¿no? Acá vamos a explicar, ¿no? Cómo esta señal, como se puede ver, tiene un semiciclo positivo y luego un semiciclo negativo. Este quiere decir semiciclo positivo y semiciclo negativo en cada periodo. Este es un periodo, ¿no? Todo, desde aquí a aquí es un periodo, ¿no? Es un periodo de tiempo. Al introducir esta señal alterna en un diodo polarizado directamente, el ánodo a cátodo dejará pasar el semiciclo positivo, mientras que los negativos no pasan corriente alguna, no consuciría. ¿Qué significará consuciría? Pero mientras que los negativos no pasaría corriente alguna por aquí, ¿no? O sea, si cuando es positivo, cuando está polarizado, como les dije al principio, los dos transistores están polarizados directamente y los dos inversamente, ¿no? Acá entonces, ¿qué palabra es esto? No sé qué quería decir acá. No circularía, no circula corriente alguna, mientras que los negativos no circula corriente alguna. Entonces, ese es cómo va a trabajar el funcionamiento del puente rectificador, como les expliqué, ¿no? Pasa por los diodos, no por aquí, ¿no? Pasan por los dos diodos, dos son polarizados directamente, estos dos directamente y dos inversamente, ¿no? Para que no regresen o no cambie la dirección, y solo tener positivos en este terminal, ¿no? Solo positivos. Aquí también lo mismo, la bobina primaria, secundaria, le va a explicar todos los pasos del esto, igual también aquí le va a pasar cómo está circulando la corriente, ¿no? En este caso la onda, lo mismo que le expliqué al principio, ¿no? En onda rectificada, ¿no? En onda completa, para que pase por el filtro, ¿no? Lo va a filtrar. Sí, aquí es lo que pasa, está cargando junto con el condensador, llega al máximo, baja, pero el condensador lo mantiene aquí, ¿no? Y aquí encuentra otra vez el voltaje que sube y otra vez el condensador lo mantiene para que no haya una pérdida de voltaje, ¿no? Aquí está todo completo el circuito, ¿no? Entra onda alterna 220, sigue siendo onda alterna pero 12 voltios menor, pasa por el diodo rectificador, ¿no? Que es el diodo puente. De esta onda tenemos a esta onda rectificada con pulsadores, ¿no? Son pulsaciones, ¿no? Porque siempre va a pasar por el negativo, por el cero, ¿no? Pulsaciones, pasa por el filtro, se mantiene y pasa por el regulador, y el regulador lo hace más fijo, ¿no? El voltaje. De esta forma va a tener constante. Y aquí estamos viendo, ¿no? Que el eje disminuirá al presionar el pulsador P2, ¿no? P2, si presionamos el P2, vamos a ver, según el voltaje que ingresa por aquí, y aquí este es LED, este es diodo, un diodo rectificador, ¿no? Ingresa por aquí, el LED va a prender, el LED 2 va a prender y el LED 1 va a prender. ¿Por qué? Porque aquí va a tocarse, ¿no? Con porque está variación inversa. Esto está levantado, el P1 está levantado solamente por el P2, entonces no va a pasar corriente por aquí porque está polarizado inversamente, ¿no? Entonces esto no va a prender, el LED 1 no prende, el LED 2 sí. Al soltar el P2 vamos a presionar P1, aquí va a prender el LED 1 y por aquí va a circular la corriente y va a circular, o sea, con esta pulsación, con P1 va
va a circular los dos. Y con P2 solamente va a encender el LED 1. Aquí también, ¿no? Aquí está el voltaje, este es el positivo. Cerramos el circuito. Ojo que este es el positivo, aquí está el positivo. Cerramos el circuito. Si vemos para la derecha, aquí no va a circular la corriente, aquí nomás va a morir. Eso quiere decir que el 1 no va a encender. Volvemos por aquí, pasa por aquí, este está polarizado directamente y enciende cierra el circuito y enciende el 2. La lámpara 2, ¿no? Enciende. Entonces si seguimos avanzando, aquí la lámpara 3 va a circular la corriente aquí, pasa este punto. Si es que vamos por aquí, va a chocar, no va a circular. Pero tenemos otro camino. Este diodo que está polarizado directamente y cierra circuito. Entonces va a encender el número 2 y el número 3, ¿no? Y el número 1 no va a encender, ya que el positivo está aquí hacia abajo. Va a circular de esta forma, ¿no? Va a encender el 2 y el 3, ¿no? De esa forma tienen que analizar el circuito para poder visualizarlo. Profe, y ahí la lámpara número 3, ¿cómo sabe qué camino agarrar? La corriente siempre va a buscar el camino más fácil, donde haya menos resistencia. La corriente va a pasar por aquí, va a ir por aquí, y aquí está chocando en este diodo. Entonces no va a terminar. Entonces, como no va a dejar pasar para que cierre el circuito, va a buscar por otro camino. Encuentra este diodo que está polarizado directamente y cierra el circuito, ¿no? Va a cerrar el circuito. Por aquí ya vienen los electrones, choca aquí y aquí se queda almacenado. Pero a la vez ya se almacenan por aquí, ya no hay paso, entonces vuelven por aquí y cierran el circuito, ¿no? De esa forma es como circula la corriente. Aquí, por ejemplo, los electrones llegan aquí, pasan. Si ustedes colocan aquí un alambre o un puente de aquí a aquí, lo puentean el diodo, va a encender el 1. ¿Por qué? Porque le están omitiendo este diodo, ¿no? Entonces, pero cuando está el diodo solo ahí directamente, no va a pasar. Si ustedes hacen un puente aquí, van a encender este 1. Va a encender. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ahí ya hace circular la corriente, lo omiten a este diodito, ¿no? Este diodo. ¿Ok? ¿Está clara esta parte? Este es el circuito. Aquí está el positivo. Aquí cerramos el circuito. Primero vemos la primera malla, ¿no? Acá la 1, 2, está polarizado directamente este diodo y cierra el circuito en negativo. O sea, el 1 y 2 va a encender. ¿Ok? El 1 y el 2 va a encender porque está cerrando el circuito. Si este hubiese sido invertido, ahí no encendía, pero está polarización directa. Encendiendo. Ahora, este diodo no me interesa, ¿por qué? Porque no tengo nada, no pasa nada aquí, ¿no? Que va a pasar la corriente por aquí, pero no me interesa. Entonces continúo a la siguiente malla. Entonces aquí este diodo está polarizado directamente, ¿por qué? Porque está el ánodo hacia el positivo, y si pasa por la corriente, por el diodo, llega a la lámpara 3 y cierra el circuito negativo. Entonces la lámpara 3 también va a prender. 1, 2 y 3 va a prender. Ahora aquí hay un punto, entra, choca aquí no hay polarización directa, hasta aquí nomás va a llegar. Eso quiere decir que la 4 no va a encender. ¿Por qué? Porque no le va a llegar por ningún lado el positivo, solamente va a llegar el negativo, pero el positivo no, porque acá está el diodo polarizado inversamente, ¿no? Entonces va a chocar los electrones aquí y no va a cerrar el circuito y no va a encender el diodo, la lámpara 4. Entonces va a encender solamente 1, 2, 3. Continuamos por aquí. Ingresa la corriente, choca con este diodo está polarizado directamente, llega a los 5 voltios. Ojo que una vez que llega el voltaje no es que va a encender, ojo, hay que ver que llega el negativo. Si llegamos a la derecha, aquí no va a cerrar el circuito porque tenemos polarización inversa. Entonces busca por aquí los electrones y cierra el circuito por aquí. Ahí ya recién va a encender el 5 también. Va a encender 1, 2, 3 y 5. Para la siguiente, ingresamos por aquí la corriente, ingresa por aquí, si se mueve por acá, va a tocar, no va a encender, no va a pasar corriente, y por lo tanto el 6 no va a llegar, no va a encender, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a dejar la corriente aquí. Ahora vamos por otro lado, pasa por este diodo, es polarización directa, sí pasa, llega al 7, ahora vamos a ver si el 7 con el 7 cierra el circuito. Por este diodo sí cierra el circuito y entonces aquí va a encender el 7. Ahora el 6
el 6 no va a encender. ¿Por qué? Porque hacia acá tengo el negativo, pero me va a faltar el positivo. El positivo está obstruyendo este diodo, entonces no va a encender. Lo que va a encender es 1, 2, 3, 5 y 7, ¿no? 4 y 6 no van a encender. ¿Por qué? Porque la polarización está inversa en este caso. Aquí y aquí. Sí, está claro, esta parte está como polarización directa e inversa del diodo, Sí, profe. ¿no? A ver, aquí hay otro ejemplo más, para que ya den tigres ahí. Por ejemplo, este es positivo. Este es un interruptor, cerramos el interruptor, pasa por aquí el diodo, ya vamos a empezar por el diodo 1, pasa por el diodo, pero aquí encontramos un diodo polarizado inversamente, entonces no va a dejar pasar la corriente para poder cerrar el circuito. Entonces aquí nomás queda. Entonces retornamos, pasamos por aquí, el diodo 2, pasa por el diodo 2, sí, bueno, acá hay un punto. Ahora aquí puede venir la corriente, ¿no? Puede venir la corriente, pasa por el diodo, pero este diodo está polarizado inversamente. Al estar con polarización inversamente tampoco va a encender. ¿Por qué? Porque está con polarización cambiada, por decir una cosa así, ¿no? Entonces no va a encender, ¿no? Ahora aquí pasa la corriente para aquí, en este punto, aquí tampoco, porque está polarización inversa, no va a pasar la corriente. Pasa por aquí el 3, si pasa por la corriente, sigue circulando, de aquí vamos hasta abajo, hasta el 6. Llega al 6, ojo que todavía no sabemos porque acá hay un diodo, no sabemos si que va a prender o no todavía, porque tiene que llegar al negativo. Llega, entonces aquí este diodo está en polarización inversa, perdón, directa, entonces pasa y cierra el circuito magnético. Entonces aquí en este camino que hemos hecho va a prender el 2, el 3 y el 6. ¿Ok? 2, 3 y 6 va a encender. Ahora vamos a evaluar, este hemos evaluado, no va a encender porque está por polarización inversa. Por aquí sigue circulando la corriente, aquí llega, aquí tampoco va a, ¿por qué? Porque está por polarización inversa, no va a llegar, no va a dejar pasar la corriente. Pasa por aquí, acá hay una lámpara 7, número 7, entonces sigue circulando, pero aquí está un diodo LED por eso inversamente, tampoco va a pasar la corriente, entonces no va a encender tampoco. Entonces los únicos que va a encender va a ser 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. ¿Por qué? Porque el resto está con polarización inversa y este por ejemplo está directa, pero a la hora que llega LED está polarización inversa. Aquí también entra la polarización inversa. Pasa por aquí la corriente, también polarización inversa. Pasa por aquí, la lámpara pasa corriente, ojo, si llega la corriente, pasa, pero aquí no cierra el circuito. Esta parte necesita un negativo para que pueda circular, para que pueda cerrar el circuito. Y no enciende tampoco, ¿no? Entonces no circula el circuito como este. Aquí, a ver, uno más. El positivo pasa por el diodo, pasa por la lámpara 1, diodo LED 2 y cierra el circuito negativo. El 1 y 2 van a encender. El 1 y 2 sí van a encender porque tiene el positivo y el negativo, ¿no? Sigamos por aquí. Acá hay un diodo que está por polarización directa. Pasa por el 3. Aquí no va a encender porque está por polarización inversa. Continúa la 4. La 4 sí pasa. La 4 y la 5 también, ¿no? Y cierra el circuito. Entonces el 4 y el 5 van a encender. En este momento va a ser 1, 2, 4 y 5. Ahora, acá hay otro punto. El 6 también va a encender. ¿Por qué? Porque está en polarización directa y cierra el circuito. 1, 2, 4, 5 y 6 está encendiendo. Ahora sigamos por aquí. Lámpara 7. Pero aquí encuentra un diodo en polarización inversa. No va a cerrar el circuito. Hasta aquí no va a llegar la corriente. Y bueno, aquí ya no va a seguir. ¿Por qué? Porque entonces regresamos aquí. Y aquí también no va a pasar la corriente. Entonces solamente van a encender 1, 2, 4, 5 y 6, ¿no? El 7 va a encender porque aquí no tenemos esta polarización inversa. Y el 8 y el 9 tampoco. ¿Por qué? Porque si vemos está con polarización inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está bloqueando la corriente y aquí supuestamente sí pasa el negativo, pero nos va a faltar el positivo, que esta parte de aquí es la que debería de circular. Porque si aquí estuviese volteado este diodo en polarización directa, entonces encenderían el 8 y el 9, ¿no? Pero en este caso no va a encender. ¿Listo? Listo, hasta aquí hemos visto. A ver, vamos a ver qué más falta.
Aquí lo que es el transformador está constituido por dos bobinados, ¿ok? Bobinado primario y bobinado secundario. El transformador, o sea, de aquí empieza la corriente, ¿no? Ingresa por el voltaje por el bobinado primario, ¿no? Que es una bobina de resistencia alta, y el bobinado secundario, que es una bobina de resistencia baja, ya que aquí es una bobina que va a soportar los 220 voltios por medio de inducción, ¿no? Sabemos que así como el relay, por medio de inducción, por medio de campo magnético, en este caso va a transmitir el voltaje hacia el secundario. Como aquí el bobinado es menor, es más pequeño, entonces va a enviar lo necesario. En este caso serían los 12 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque según el bobinado que tenga en el secundario, es el voltaje que va a recibir y va a entregar hacia el circuito, ¿no? Hacia el circuito que es la fuente de alimentación. En este caso, 220 por medio de inducción y por el núcleo de baquelita, entonces va a enviar un voltaje de 12 voltios en corriente alterna. Profesor, ¿es otra diapositiva? ¿Perdón? ¿Es otra diapositiva? Que veo todavía lo de los LEDs. Verdad, se me pasó. Sí, es otra diapositiva, pero ya, aquí. Sí se ve, ¿no? Sí se ve el circuito de ya. Este de acá está explicando. La corriente va a entrar por el transformador, ¿no? Va a ingresar por el transformador, que este va a ser el bobinado primario y este el secundario. El primario va a recibir los 220 voltios por medio de la bobina. Sabemos que la bobina va a generar un campo magnético, y ese campo magnético por inducción, por el mismo campo magnético, esta bobina va a absorber, solamente va a absorber 12 voltios para ser entregado al circuito, a la fuente, ¿no? Ese es el transformador que entrega 220 voltios y induce a 12 voltios al secundario. Esta bobina va a ser mayor, ¿no? De mayor resistencia y de mayor vueltas que el secundario, ¿no? El secundario va a ser de menor, ya que necesita lo necesario del campo magnético, y él se va a atraer o va a capturar solamente 12 voltios, ¿no? Si es que es 12 voltios o 24 voltios, ¿no? Dependiendo del bobinado que tenga. Si es 12 voltios es una resistencia baja, ¿no? Y si es de 24 va a ser el doble la resistencia va a ser el doble del de 12, ¿no? Entonces va a entregar en corriente alterna. Ingresa 220 voltios alterna y entrega 12 voltios alterna también, para ser entregado hacia el circuito, hacia el rectificador. El rectificador nos ayuda a, como su propio nombre indica, rectifica la corriente en pulsos directos, ya serían pulsos directos o corriente directa. Pasa por el filtrado, que es el condensador, filtra el estabilizador y mantiene el voltaje siempre constante, ¿no? El voltaje constante. Listo, bueno, entonces en esto consiste el examen. Antes que me olvide, voy a pasarle lista porque le he explicado todo esto y no me he dado el tiempo de pasar lista. Denme un minutito, por favor.